¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Conexión Vida? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. En el programa de hoy vamos a recordar una fecha muy importante, que es el 16 de octubre. Un día como hoy, hace 166 años, en 1854 específicamente, nace en Irlanda el gran escritor Oscar Wilde. Básicamente toda su obra y toda su vida se va a desenvolver a mediados del siglo XIX. Este va a ser las circunstancias, el contexto en el que se va a dar gran parte de su obra. Él desde muy temprana edad en el colegio y específicamente en la Universidad de Oxford, ya en Inglaterra, va a tener un gran interés, una gran motivación y afinidad acerca de esta corriente que es el esteticismo. Esta corriente se caracteriza, como su mismo nombre lo indica, por alcanzar el ideal de lo bello o la belleza en sí misma, ¿no? Es un concepto que, a pesar de que en el tiempo ha sufrido varias modificaciones, en su época significaba alcanzar este ideal situándose por encima de los intereses sociales y sobre todo las aspiraciones morales que eran muy importantes en su época, ¿no? Entonces, básicamente esta afinidad en Oscar Wilde va a ser que toque y aborde temas que en su época van a ser considerados tabú o muy extravagantes, como por ejemplo la homosexualidad en principio, eh, la belleza en sí misma, la búsqueda de los placeres, la sensualidad y otra infinidad de temas que vamos a ver repetidos tanto en su obra narrativa como en sus cuentos y en la única novela que escribió, que es el retrato de Dorian Gray, bastante conocida, y también en varias obras de teatro como La importancia de llamarse Ernesto, Salomé y otras más. Un punto de inflexión importante en la historia de Oscar Wilde es que desde 1870 a 1880 va a ser su gran auge, va a ser su época de gran popularidad. De hecho, básicamente por la afinidad, por el interés que tenía Oscar Wilde por el esteticismo, ello se va a ver reflejado en su forma de vestir, en su apariencia. De hecho, esta primera fase de popularidad que tiene él en sus años iniciales va a ser por vestir zapatos de charol con hebilla, tener chaquetas o sacos de terciopelo, siempre con una flor o una planta ornamental en el ojal de su traje. Siempre va a ser una persona que va a llamar mucho la atención y que frecuentaba los salones y círculos literarios ingleses de esta época del siglo XIX. No obstante, va a ser alrededor de los años 1890 hasta 1900, que son los últimos 10 años de su vida, donde hay un punto de quiebre bastante visible en Oscar Wilde. ¿Qué sucedió en este periodo? En 1891 Oscar Wilde publica el retrato de Dorian Gray y va a ser en este mismo año en el que va a conocer a uno de sus amantes más célebres, a una pareja que básicamente lo va a llevar también al infortunio y lo va a llevar prácticamente a la cárcel, que es Lord Alfred Douglas. Él va a ser hijo de un marqués, el marqués de Queensberry. Tanto Oscar Wilde como Lord Alfred Douglas van a tener una relación homosexual, van a tener una relación amorosa. Douglas era un joven poeta, Wilde tenía en esos momentos más de 40 años, ya era una persona, digamos, con bastante reputación en el ámbito literario y en el ámbito también, digamos, de la fama. Es en este contexto en el que el padre de Alfred Douglas, el marqués de Queensberry, va a intuir que hay una relación amorosa entre ambos, como la propia sociedad, digamos, con bastantes estereotipos y prejuicios que negaba la homosexualidad. El marqués de Queensberry se va a oponer con mucha fuerza, muy decididamente, en contra de la relación de ambos. En uno de estos, digamos, uno de estos enfrentamientos implícitos que hay entre Oscar Wilde y el marqués de Queensberry, el padre de Alfred Douglas le va a enviar una carta a Oscar Wilde en el que lo acusa de sodomita. Oscar Wilde se indigna mucho de ello, contrata unos abogados y lo que sucede es lo siguiente. Wilde entabla un juicio al padre de su amante, al marqués de Queensberry. Sin embargo, esta primera jugada legal prácticamente se revierte porque el acusado lleva testimonios, lleva testigos, lleva algunas pruebas que básicamente terminan inclinando a su favor la justicia londinense que en ese momento pues imperaba
y el tribunal de Old Bailey, este juzgado en Londres, que era uno de los juzgados más reconocidos en Inglaterra, va a condenar a 2 años de trabajos forzados y a 2 años de prisión efectiva a Oscar Wilde. Él va a estar de 1895 a 1897 purgando prisión y cumpliendo trabajos forzados. ¿Por qué cargos? Por atentar contra la moral pública. Era totalmente impresionante, ¿no? Ahora digamos, podemos verlo con ojos ya del siglo XXI, que era algo totalmente injusto, intolerante, homofóbico. No obstante, en esa época era una muestra de justicia. Oscar Wilde, una vez cumplida su condena de 2 años, va a estar muy desencantado, muy decepcionado de la sociedad inglesa. Se va a arrepentir también de haber, digamos, hecho público, de haber jugado, retado un poco a la justicia y quedarse por más tiempo en Londres. Entonces, una vez que sale de prisión, los últimos 3 años de su vida, desde 1897 hasta 1900, él va a radicar en París, en Francia. Sin embargo, acá hay un dato muy importante y que también es algo simbólico. Oscar Wilde va a dejar de llamarse Oscar Wilde. Los últimos 3 años en París va a adoptar otro nombre, que es el de Sebastian Melmoth. Allí también va a escribir otra de sus últimas obras, que es De Profundis, una serie de cartas en donde relata su experiencia legal y algunas injusticias que él considera pues de parte de la justicia inglesa. Es importante que tengamos esto en cuenta porque a pesar de todas estas injusticias que ha, digamos, padecido Oscar Wilde en los últimos años de su vida, incluso le llegan a arrebatar su casa, para ese entonces él ya estaba casado también y tenía 2 hijos, no obstante, por todo este escándalo legal que hubo en los años de 1895 hasta el 97, su esposa se va a separar de él y nunca más Oscar Wilde va a poder ver de nuevo a sus hijos. Es importante porque creo que algo que podemos rescatar de ello es que Oscar Wilde de alguna forma se sitúa por encima de esta polémica, de esta controversia, y sus obras definitivamente han superado el paso del tiempo, ¿no? Que es algo que también menciona mucho Mario Vargas Llosa sobre los grandes escritores. El paso del tiempo realmente es la prueba fundamental de todo gran escritor. Vamos a repasar ahora una de sus principales escritos, que es, lo tengo aquí al lado, que es El retrato de Dorian Gray. Es una gran novela, les recomiendo muchísimo, yo lo tengo en la editorial Planeta, tiene aproximadamente 220 páginas, no es muy extenso, sin embargo yo creo que van a redescubrir muchas cosas del punto de vista de Oscar Wilde y sobre todo de las frases ingeniosas, un poco de cinismo. Y bueno, sin más detalles, vamos a explicar algunas citas de esta gran novela. Este es de la página 5, que es el prefacio, y vamos a explicarles ahora mismo. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar el artista es la finalidad del arte. Los que encuentran bellas intenciones en cosas bellas son cultos. A estos les queda la esperanza. Un libro no es en modo alguno moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. Ningún artista es nunca morboso. El artista puede expresarlo todo. Estas son frases bastante breves, de alguna forma como sentencias o aforismos, que de alguna forma pueden servir incluso a un aspirante escritor, ¿no? A un aspirante a novelista, a dramaturgo, a poeta o en general a cualquier clase de artista que trasciendan las letras. Estas frases en realidad son bastante inteligentes, sintetizan el punto de vista del esteticismo, ¿no? El alcance de lo bello, el que se sitúa por encima de la moral, está por encima de ellos y no hay ninguna atadura social, atadura histórica, pues que pueda arrojar, que pueda constreñir, que pueda limitar la creatividad o la imaginación artística. Es un punto de vista muy interesante. De hecho, como antes de que también se me olvide, el retrato de Dorian Gray tiene un argumento muy interesante que es el de, seguramente muchos ya lo conocen, pero igual vamos a reiterarlo. Dorian Gray es un personaje extremadamente bello, es un joven de aproximadamente 20 o 22 años que es rubio, es alto y a pesar de esas características físicas, el pintor Basil Hallward va a quedarse prendido de él, ¿no? Va a estar constantemente apegado a él
y va a pintar un cuadro suyo para de alguna forma eternizar esa belleza sin igual que nadie ha visto durante mucho tiempo. No obstante, Dorian Gray va a sentirse de alguna forma atraído por la filosofía cínica, la filosofía hedonista, placentera, que busca de alguna forma todos los lujos y de alguna forma también los crímenes en Lord Henry Wotton. Lord Henry Wotton va a ser de alguna forma el que seduce a Dorian Gray y también lo adentra en ese mundo lleno de lujuria, digamos, de aspiraciones viles, según nos comenta la propia novela, ¿no? Y que sin embargo Dorian Gray abraza con todo su espíritu para poder agotar tanto su juventud y su propia belleza. Es una novela muy exquisita, muy fina, elegante en el sentido de que aborda con mucho estilo esa clase de temáticas que, como les había comentado al principio, eran muy difíciles de explorar, digamos, a mediados del siglo XIX, donde lo que estaba más en auge era el realismo, ¿no? Era la copia prácticamente de la realidad o las descripciones bastante pormenorizadas y minuciosas del mundo externo. En cambio acá, en el retrato de Dorian Gray, lo que sucede es que hay una combinación entre realidad y fantasía. Entonces ese es otro punto muy importante en el libro. Vamos a ir con la siguiente cita. Él es ahora todo mi arte, dijo el pintor gravemente. Algunas veces pienso, Harry, que no hay más que dos cosas de alguna importancia en la historia del mundo. La primera es la aparición de un nuevo medio para el arte, y la segunda, el advenimiento de una nueva personalidad también para el arte. Lo que el descubrimiento de la pintura al óleo fue para los venecianos, la cara de Dorian Gray lo será algún día para mí. No es únicamente porque la pinte, le dibuje o le haga apuntes. Ya hice todo eso, naturalmente, pero él es, para mí, mucho más que un modelo. Esto no quiere decir, en modo alguno, que esté poco contento de lo que he hecho sobre él, ni que su belleza sea tal que el arte no pueda expresarla. Nada hay que no pueda expresar el arte, y sé muy bien que la obra que he hecho desde mi encuentro con Dorian Gray es una buena obra, la mejor de mi vida. Este es uno también de los tanteos iniciales que hace el pintor Basil Hallward cuando empieza a pintar, a realizar el cuadro de Dorian Gray. Vemos la gran admiración, básicamente ese acercamiento que tiene Basil con Dorian Gray, ¿no? Básicamente nos explica que esta belleza no tiene ninguna comparación en el mundo de esta novela, ¿no? Entonces, Basil Hallward lo toma como su prototipo ideal de belleza y es por eso que lo pinta. Vamos con una última cita de esta gran novela. Cada impulso que intentamos aniquilar germina en la mente y nos envenena. El cuerpo peca primero y se satisface con su pecado porque la acción es un modo de purificación. No nos queda nunca más que el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de una pena. El único medio de desembarazarse de una tentación es ceder a ella. Si la resistimos, nuestras almas crecerán enfermizas, deseando las cosas que se han prohibido a sí mismas, y, además, sentirán deseo por lo que unas leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos tienen lugar en el cerebro. Es en el cerebro y solamente en él donde tienen lugar asimismo los grandes pecados del mundo. Usted, Mr. Gray, usted mismo, con su juventud rosa y su adolescencia blanquirrosa, habrá tenido pasiones que le hayan atemorizado, pensamientos que le hayan llenado de terror, días de ensueño y noches de ensueño cuyo simple recuerdo pudiera teñir de vergüenza sus mejillas. Esta parte es muy importante porque aquí ya no habla Basil Hallward, sino otro de los personajes clave de esta historia que es Lord Henry Wotton, prácticamente quien con toda esta filosofía de vida llama la atención de Dorian Gray hasta básicamente él se adhiera a esta forma de pensamiento y cometa los actos que a medida que uno vaya avanzando en la novela van a ser muy sorprendentes y vamos a ser testigos de un cambio radical en la historia. De esta manera Dorian Gray va a ir consumiéndose poco a poco y de hecho a medida de que vayamos avanzando en las páginas de esta gran novela vamos a darnos cuenta que quien envejece es el cuadro que pintó Basil Hallward y no propiamente Dorian Gray, ¿no? Esta va a ser básicamente la parte de fantasía que tiene
esta novela, ¿no? En su propia realidad que manejan a lo largo de esta historia. Bueno, con esto hemos concluido el programa de hoy. Espero que les haya gustado estos fragmentos de esta novela, también estos datos muy importantes sobre la vida de Oscar Wilde. Algo que de nuevo me gustaría reiterarles es que a pesar de todos esos escollos que tuvo Oscar Wilde, su obra perdura. Su obra perdura, pueden encontrar muchos de sus cuentos como El crimen de Lord Arthur Saville o El fantasma de Canterville, El natalicio de la infanta y otros más en internet. El retrato de Dorian Gray, espero que lo puedan encontrar en formato físico. Hay miles de ejemplares acerca de ellos, hay muchas ediciones también sobre esta gran novela. Es una novela universal, importantísima. Se van a llevar una gran sorpresa por la cantidad de temas que tocan, que abordan, y sobre todo pues sin ningún prejuicio ni estereotipos, como lamentablemente los pudo padecer sí en la vida real Oscar Wilde, ¿no? Lamentablemente en esa época existía mucha homofobia, muchos pensamientos limitados con respecto a ellos. Sin embargo, es en las letras, en la literatura, donde se puede respirar esa ansia de libertad y la libertad misma con los temas que aborda Oscar Wilde. Conmigo será hasta la próxima y no se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.net.pe. Hasta la próxima.